Vamos con la primera, que es esta, mirá. Exacto, hablamos de padres, el sindicato de sus hijos. Claro, los padres se convirtieron como en sindicalistas, digamos, en defender a sus hijos ante los profesores, ¿no es cierto? Como claro, que salen ahí a la vanguardia. Máximo Racalti, los padres, en la nota que le hicieron, dice que los padres se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos. Hoy hablamos un poco de este tema. ¿Cómo lo ven esto, por ejemplo, ¿no es cierto?, de defender un poco más a los hijos, ir a enfrentar a los maestros, ¿no es cierto? Antes no era así, o no, por lo menos en mi época no era así. Estamos buscando un equilibrio entre que los chicos tienen derechos y el profesor no es el dueño del aula, ¿no? Con ejemplos claro, como aquella docente que hablamos el otro día, que les decía burros que nunca van a llegar a nada, y vamos a buscarle un límite. Claro. Pero por otro lado estamos también con la generación de cristal, donde los padres sobreprotegemos a los chicos y no dejamos que ellos mismos busquen su lugar en el aula. Docentes que en lugar de trabajar en un solo colegio tienen que trabajar en 3 para poder llegar a final de mes. Sí. Aulas colapsadas, donde tenemos, por ejemplo, creo que es el caso de Paraguay, lo había anotado, ahora me olvidé, donde tienen aulas que creo que llegan a 50 alumnos. Entonces, estamos en un momento de crisis educativa, en todos los sentidos. Docentes mal pagos, alumnos que tienen o creen que tienen el derecho de hacer cualquiera, no respetando la autoridad del docente en el aula. Padres sobreprotectores. Ampliamos un poquito más, algo para acá, dice que los padres se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos, como decíamos en la nota. Dice, la escuela sufre una profunda crisis de autoridad, los padres ya no respaldan a los docentes, sino que actúan como defensores de sus hijos frente a ellos. En este contexto, el profesor queda solo y desautorizado. ¿Cómo lo ves? ¿Nos ayudas un poco, Maxi, con esto? A ver. La verdad que la definición que hizo es casi perfecta, absolutamente. Yo sí, lo único que podría agregar es que justamente el problema de la credibilidad hoy escapa no solamente a la escuela, tiene que ver con los dirigentes, con los líderes de opinión, el periodismo, los docentes. De alguna manera, lo vivo yo mismo como docente, ¿no? Digo, también desde ahí parto. Es muy difícil recuperar esa credibilidad porque lo que hay es un acceso total a información de distintas burbujas, y hoy cualquiera se siente representado o encuentra una minoría que de alguna manera dice lo mismo que dice uno. Sí, ¿y cuál fue el quiebre, crees vos? Las redes. Por ahí no es nada de un día para el otro, por supuesto, ¿no? Digo, ¿cuál fue, crees, que ese quiebre que empezó a trascender, a marcar esta diferencia? Yo creo que por lo menos en términos de la credibilidad, las redes le han dado la posibilidad a muchas personas de encontrar argumentos para defender lo que piensan sin importar qué es lo que sucede. En ese sentido eso ha sido una reforma grande. Para mí hay como dos cosas que son bien visibles. Una tiene que ver cuando los padres pasaron a ser clientes de la escuela. El auge de la escuela privada. Claro. Entonces vos sos cliente de una institución, entonces, ¿cómo es? ¿Tengo más derecho? El cliente tiene la razón. Siempre tiene la razón. Claro. El cliente siempre tiene razón. Entonces ahí hay una distorsión. La otra es, hace 20 años, 30 años, había una alianza tácita entre los maestros, es decir, la escuela, institución, y los papás, la institución de la familia. Por lo tanto, la maestra decía, no hizo las cuentas, tiene un 4... Ibas a tu casa y tu padre te decía, o tu madre, hace 25 veces la cuenta, porque la maestra ni se te ocurría ir a discutir con la maestra por qué le había puesto un 4 al nene. Le había puesto un 4 porque no había estudiado. Sí. No había más discusión. Yo lo veo, no te digo que esté bien o mal aquello, ¿no? Pero sí se ve con claridad esa diferencia hoy, ¿no? Es decir, son más sindicalistas, es entre comillas y metafóricamente, ¿no?, que estamos analizando también, digo, pero son más sindicalistas los padres de escuela pública que los de privado. Perdón, de privado, claro, de privado más que de público. Sería un poco ahí la diferencia, ¿no? Sí, igual esa práctica, esa modalidad se fue trasladando a todo el sistema educativo, y hoy también en la escuela pública te lo linchan un poco al maestro, y hay quejas de muchos maestros de lo que pasa con los papás y las mamás, cuando se le atrincheran por algo y
anda a pararlo, ¿viste? Sí. Y no siempre son responsables los maestros. A veces hay mucho de la familia, mucho de los pibes. Claro, viene de casa, ¿no? Claro. En general, y todo. a mi modo de ver también de un método educativo que está perimido, que te aburre. Vos tenés un tipo adelante 45 minutos, 50 minutos hablando solo, sin siquiera hacer un dibujo, contar un cuento, una anécdota. Me da la impresión que tenés que hacerlo atractivo, ¿viste? Hay que hacer interesante la clase y eso no es para cualquiera, ¿no? Además, vos pensás que los docentes tienen un diseño curricular que tienen que cumplir, ¿no? Claro. Entonces, a veces van a las trompadas porque dicen, pará, yo tengo programado que de tal fecha a tal fecha tengo que dar X contenido, si no llego, y entonces se vuelven locos. A veces también incluso los libros de texto, es una cosa que es una cosa insólita. ¿Qué? Vos a veces compras... Hay una famosa valijita donde vienen 4 o 5 libros, que a veces hay acuerdos con las editoriales donde viene la valijita con los 4 libros básicos. Y a veces el profesor siente que como ese año el diseño curricular fue otro, del libro solamente le sirven, yo qué sé, 10 capítulos de los 20 que hay, y luego además... por el método que ese profesor quiere imponer en el buen sentido de la palabra, diciendo, che, me parece que tengo que actualizar tal dato o tal dato, voy a además decirles que impriman tales fotocopias. O sea, yo en ese sentido soy muy solidaria con los docentes, porque realmente es un chino a veces adaptar lo que propone el ministerio con lo que hay en el libro que compró la escuela. Sí. Con las actualizaciones. Yo, ¿qué te digo? Por ejemplo, Rusia y Ucrania. Vos estás en geografía, tenés que decir, bueno, Rusia es de acá a acá. Bueno, pero tenés que contar que hay una guerra. Claro. Te lo podés pasar por alto, ¿no? Sí, sí, sí. Y si explicás eso, alguien va a levantar la mano y va a decir, ¿y por qué están en guerra? Sí. Y, che, señor, ¿y es posible que usen bombas atómicas? Y vos ahí, en ese momento, en los 45 minutos que tenías para explicar Europa... Se te fue en Ucrania y Rusia, porque hubo 4 alumnos que, imagínate, vieron 2 reels y están interesados en el tema o tienen alguna noticia. No es tan fácil. Brenda, en tu época, en tu momento, ¿cómo era con tus viejos? No sé, ¿cómo se vivía este enfrentamiento? No creo que haya en ese momento, pero digamos, ¿cómo se manejaba? Y no, en tu caso, en tu casa estás más cerca de esto del sindicalismo de padres. La verdad, ya en mi época yo me daba cuenta, bueno, yo sobreviviente de escuela privada y católica, así que fue bastante difícil todo. Y sí, por ejemplo, lo que ahora rescato y mientras escuchaba, ¿no? Lo que pensaba también es esto, ¿no? De hoy en día está como muy en auge, ¿no? De con mis hijos no, y yo decido con mis hijos, digo, y todo que tiene que ver, por ejemplo, con la ESI, ¿no? Que no se respeta. Y esas cosas, me parece que es importantísimo también entender el rol de la escuela y de que no necesariamente en la escuela mis hijos van a ver lo que yo voy a enseñarle en mi casa, y para eso van también, ¿no? Digo, para que aprendan socialmente un montón de otras cosas que no van a aprender tal vez en mi casa. Entonces también me parece que se está perdiendo como eso, ¿no? Ese rol puntual que tiene la escuela, porque yo decido qué es lo que los maestros le tienen que enseñar a mis hijos. Si vos querés eso, contratás una maestra particular en tu casa y educás a tus hijos en tu casa y le decís lo que tienen que aprender. No los mandás a un colegio. Digo, el rol de que tiene un colegio es también educar a una sociedad y conformar una sociedad, y me parece que se está perdiendo cuando se hablan de estas cosas, se pierde eso. Sí. Maxi, ¿qué tiene que pasar para acercarnos, ¿no? Digamos, para que esto no pase? No digo porque por ahí, como decías antes, esto de las redes, ¿no es cierto?, hizo que esté esa diferencia, ¿no? Esa distancia. Esto va a seguir pasando, me refiero. Las redes llegó para quedarse. ¿Cómo lo ves de tu lado, desde lo social, o desde tu mirada? Yo voy a ser muy honesto. No veo que, o sea, no veo una salida fácil y simple y muy positiva, porque justamente en términos de credibilidad, cuando se debilitan todos los lazos de credibilidad, cuando ya uno lo que cree que tiene que suceder, que se le tiene que enseñar a sus hijos, qué es lo que tiene que decidir las instituciones, etcétera, es lo que yo pienso, y me avalo en mis seguidores o en la gente que sigo en redes que piensan lo mismo que yo, es muy complejo encontrarle la salida a esa vuelta. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista es probable que haya, por lo menos en el corto plazo,
que se profundice toda esta lógica. Igual yo estoy un poco también con lo que decía Brenda, que esto viene sucediendo hace muchos años, también yo tampoco soy ajeno a esto, ya también pasaba en mi generación, pero bueno, el tema es... Por eso digo, yo me centro más en la credibilidad de las instituciones, como cómo se va desgastando esa credibilidad, y no encuentro formas en las que de alguna manera se vuelvan a reconstruir en el corto plazo. O sea, que no miro los próximos años con mucha luz, ¿no? Sí. Estamos atrasados, por ejemplo, en tecnología. Por ejemplo, hoy leía que en Singapur y en Corea la importancia de la tecnología, pero desde las primeras edades, no es que esperan a la secundaria. Ya en primeras edades hay una gran incursión en electrónica, no es solamente ir a la tecnología, pantalla, programar, no, desde qué es un circuito y interactuar con todo lo que tiene que ver la construcción de la tecnología. Y ¿sabes qué pasa? Que también veo, hoy leía en El Cronista una convención de empresarios y demás que decían que no estamos tan mal en Argentina en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas. Yo tenía la idea, digo, no, vamos, estamos en la cola del mundo, nos van a comer crudos, y sin embargo, por lo que estaban presentando ellos, decían que tampoco estamos tan mal, que las empresas se están ayornando y que van a un ritmo interesante, que no estamos ahí en la cola. No, entonces digo, ¿qué problema? Porque las empresas sí se están ayornando con las nuevas actualizaciones, pero yo no sé si estamos tan así en las escuelas. Yo veo, por ejemplo, a mi hija que estudia en una escuela de música, que supuestamente es una escuela progre, ¿no? Mucho bajo, mucho ensamble, mucha música, mucho docente con el pelo azul. Bueno. Me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta. Pero a veces siento que hay un retraso en la tecnología, y creo que el otro día también lo hablamos acá con algún economista. No saben abrir una cuenta de banco. Entonces no puede ser que un chico termine la secundaria y no sepa lo que es ir al banco, abrir una cuenta, saber qué inversiones puede hacer en el banco, en sus propias billeteras virtuales, porque lo peor de todo es que todo el mundo, incluida mi hija desde los 13 años, tiene billetera virtual que yo superviso. Porque además las billeteras virtuales te permiten supervisar qué gastos tienen, en qué gastan, incluso te mandan por mail un resumen, la famosa MP te manda hasta un resumen de en qué gastaron. O sea, para saber de la plata que vos le pasás en qué gastan. A lo que voy es, ya que tenemos esa aplicación que usamos para enviarle plata, de mamá, me quiero comprar un alfajor, mamá, me cargas la sube, mamá. Digo, en la escuela debería haber, o sea, hay muy poca educación financiera y muy poca educación tecnológica. Y creo que hay contenidos que yo no sé si a este punto, que Dios me perdone, deberíamos borrar directamente de los contenidos y empezar a sustituirlas por otras cosas, como, no sé, algún video educativo que tenga que ver con, no sé, pero ya viste los sumerios a estas alturas. Maxi, ¿hay cosas que eran antiguas, crees, en general, de la educación, del plan, hay cosas que sustituirías? A ver, yo creo que es distinta la forma. Nosotros aprendíamos mucho más de memoria por necesidad, y hoy los chicos tienen que aprender más bien, a veces pienso, a buscar más que a recordar de memoria, porque las herramientas son diferentes. Ahora, de ahí a esquivar, por decir así, conocimientos teóricos o conocimientos abstractos como para que entiendan cómo funcionan las cosas, yo creo que siguen siendo muy importantes darle las capacidades básicas, estructurales, digamos, de matemáticas, lengua, gramática, inclusive, cómo funciona, para poder entender el funcionamiento de un motor. Si no, es como que le entregamos un auto con el motor cerrado y ellos lo único que saben hacer es prender la llave. Yo creo que si bien hay muchos elementos de la historia, de las distintas materias que parecen que quedan antiguos, quizás lo que hay que encontrar es la manera diferente de hacerlo, a través de un juego virtual o a través de aventuras gráficas. Sí, otro tipo de herramienta para llegar a eso, ¿no es cierto? Lo que definitivamente no tiene sentido es hacerle estudiar el año de memoria y el nombre del vicepresidente de 1923. Sí, pues es que leía, antes de cerrar, voy acá, ¿viste esta parte, Maxi, ayúdame de vos? Dice, cuando les leí, ¿no?, la noticia, dice, en este contexto el profesor queda solo, desautorizado. Quería un toquecito iluminar un poco esa parte. Qué angustiante debe ser, ¿no? Lo abro, digo, qué angustiante debe ser que el profe
por esto que estamos hablando, quede solo, desautorizado con su rol de profesor, ¿no? De maestro de ese chico, de esa chica, ¿no? No, es como angustiante. La pérdida de la importancia, digo, claro. que no solamente se ve en la autoridad, sino también lo que se habla, ¿no? De los sueldos, ¿no? De cuándo, y lo que decía Lola hace un rato, ¿no? De que un docente tiene que tener 3 o 4 cargos para poder siquiera llegar a fin de mes, si llega. Digo, entonces también es eso, ¿no? Cómo va perdiendo importancia esos roles que hace 50, 70 años atrás, ¿no? Era, bueno, ser médico, ser docente, claro. ¿no? Eran como profesiones que realmente uno en la familia lo presentaba orgulloso y hoy, sin embargo, ¿no? Parece que es como lo último, ¿no? Lo que hay más abajo. Entonces, siento que también, ¿no? Como hay una pérdida en ese sentido de esas profesiones que son tan importantes en nuestra sociedad y hoy en día las estamos absolutamente irrespetando. Che, ¿qué opinás? 11 58 35 87 69. Vamos al próximo tema. ¿Qué es este? Mirá. Próxima palabra. Topa.